Bienvenidos a la cápsula familiar con nuestro hermano Saúl Ramos. Un buen día, amigos, nuevamente aquí Saúl Ramos saludándoles, esperando que se encuentren muy bien en este día bendecido, que estamos ya casi al final de la semana. Este día escuché una noticia bastante impresionante, que quizás muchos de ustedes han estado escuchando quizás en las noticias también últimamente, acerca de este doctor que trataba con todas las muchachas miembros del equipo de gimnasia de aquí de los Estados Unidos que representa en los Juegos Olímpicos. Y este doctor que atendía a todas estas niñas para curarles de sus problemas físicos, ¿verdad? Por su profesión de ser gimnastas profesionales, se aprovechó de ellas y abusó de muchas de estas niñas por bastantes años. Hoy se dio la sentencia de este doctor, donde fue condenado con múltiples sentencias, quizás a más de 100 años, así que de por vida va a estar ahí. Pero la cosa que quiero hablar acerca de ahora es acerca de lo que es el abuso infantil, los abusos sexuales, cuando ocurren especialmente dentro de lo que es el seno familiar, o sea, dentro de la casa. A veces creemos que estos tipos de abusos van a suceder por un extraño, una persona que se rapta al muchacho o un desconocido. Pero los abusos que se dan más que todo del índole sexual suceden muchas veces por personas que son de la misma casa o personas que son conocidas por los que son el niño. Así que quiero hablar acerca de esto en este día, aprovechando que salió esta noticia, porque es algo que lastimosamente sucede muy a frecuencia en grandes números. Y aquí en Estados Unidos pues se llevan muchas estadísticas en cuanto a esto. Pero cuando hablo con personas de otros países, especialmente damas, me doy cuenta que también en los países nuestros, y hablando específicamente de nuestros países latinoamericanos, es un problema bastante común que muchos de nuestras damas o niños o niñas afrontan cuando ellos están en sus años de crecimiento. Para darles un poquito tal vez de idea acerca de las estadísticas, aproximadamente el 25% de las niñas sufre algún tipo de abuso o agresión sexual antes de llegar a la edad adulta. Y en niños las estadísticas es aproximadamente del 16%. Es como que dijéramos que de 100 niñas, 25 van a ser abusadas y de 100 niños, 16 van a ser abusados. O sea que es algo bastante elevado y grave. Y son valores muy altos que la sociedad muchas veces nos cuesta un poco digerir, en el aspecto de que cómo vamos a pensar o tal vez darnos cuenta que muchas veces estos abusos están sucediendo dentro del seno familiar. Y muchos tal vez de las personas que han sufrido estos abusos han crecido tal vez en hogares donde cuando se han dado cuenta de estos problemas se ha creado un hermetismo. Se ha creado tal vez callar de que todos callen como para defender lo que es el honor quizás de la familia, por decirlo así, entre comillas. Y da lástima porque muchos de estos niños no reciben el tratamiento adecuado que ellos necesitan. Y tal vez lo que cuesta más trabajo aceptar es que la gran mayoría de estos abusos sexuales se producen dentro de la familia de la víctima, en el mismo hogar donde están las personas que supuestamente más los quieren y más los deben de proteger. Lo cual hace que el trauma sea aún mucho más doloroso y difícil de superar. Para un niño es muy difícil superar esa confusión de alguien que te ama, que te cuida, pero al mismo tiempo te está dañando. Y quizás al principio, por su niñez o inmadurez, no se dan cuenta, ¿verdad?, de lo que sucede, pero esto va creando traumas que después se van ahondando mucho más. En muchas ocasiones, las personas que abusan del menor puede ser un padre, un abuelo, un tío, un primo, un amigo de la familia, personas desde luego que son cercanas al niño, que se ganan la confianza del menor y a veces durante años para luego utilizar esta confianza para manipularlo, tratándolo al menor como que fuera un objeto. En cierta clase de padres que tuve en una época, recuerdo que cuando hablaba de este tema, una de las damas me habló y me decía que ella creció en su país y dice que ella tuvo la experiencia, dice, de su abuelo, que
cómo trataba de abusar de ella, quizás manosearla o tocarla. Y se dan estas cosas, por muy feas que sean. Pero tal vez de alguno que ustedes que me está escuchando, posiblemente ustedes pasaron por esta experiencia. Dios no quiera que estés pasando o a alguno de los niños o hijos nuestros le esté sucediendo esto. El daño psicológico que sufren las víctimas de un abuso sexual por parte de un familiar es profundo. Porque no solamente se tienen las consecuencias que sufren las víctimas de abusos por parte de desconocidos, sino que además su confianza se ve totalmente traicionada. Porque en quien más han puesto su confianza es la persona que los está dañando. Y no solamente está la incomprensión de lo sucedido, el aislamiento también social, el sentirse estigmatizado o marcado, sino que además se crea la sensación de que no se puede confiar en nadie y de que de nadie va a poder ofrecer su ayuda de manera auténtica. Y es una de las cosas que, digamos, de los efectos a largo plazo. Una persona o un niño que ha sido abusado de esta manera, cuesta después en sus problemas interpersonales poder llevar relaciones sanas con las personas y no puede tener esa confianza que es necesario. Además, los abusos sexuales en el seno familiar no suelen producirse a través de un único suceso aislado que no vuelve a ocurrir, sino que llega a convertirse en muchos casos en un estilo de vida que pueden sufrir los niños y las niñas durante años, con la incongruencia de que la persona que abusa puede ser la única que en el fondo haga caso a la víctima en su hogar, o es la misma persona que al mismo tiempo cuida de este niño cuando está enfermo o enferma, lo alimenta, le da de comer y le dice continuamente cuánto lo quiere. Así que es un trastorno grave, porque es como que yo soy el que te amo, pero yo soy el que te estoy dañando. Y es un mensaje bastante confuso. Y por eso que los niños, especialmente los menores, quedan atrapados muchas veces en estas relaciones, porque tal vez es la persona que más los atiende, es la persona que más les muestra cariño, es el que más les regala cosas, el que está por siempre por ellos, pero es que está socavándoles su propia vida, abusando de ellos. Ahora, quiero hablar de algunas de las consecuencias de los abusos sexuales. Y voy a hablar tal vez de qué es lo que sucede y tal vez varios de los síntomas que se pueden ver en un niño que está siendo abusado, pero también síntomas que se pueden ver incluso en personas tal vez ya adultas. Una vez voy a enumerar varios de estos síntomas, pero de lo que se nota, más notable es problemas de concentración. Al niño le cuesta concentrarse, posiblemente sus grados en su escuela van a bajar tremendamente. Va a haber un desplome en cuanto a su rendimiento escolar. Puede experimentarse también terrores nocturnos y un miedo generalizado, como un miedo que no se sabe de dónde, ¿verdad? De dónde viene ese miedo. Graves problemas en la autoestima del niño. Se siente menos que los demás. Y eso también sucede cuando estamos ya adultos. Pueden haber ataques de ansiedad, esa, marcada respiración muy rápida y sentirse incómodo, tal vez una especie de miedo y no se puede señalar a ciencia cierta lo que es. Puede haber también depresión en la persona, ¿verdad? Depresión en el niño. Y por supuesto, cuando son adultos, este tipo de abusos tiene que la persona al final tiene problemas en su sexualidad. Posiblemente si fue una dama que fue abusada, ella no va a sentir satisfacción cuando tenga relaciones con su esposo, o simplemente va a rehuirlo, o no va a sentirse cómoda cuando alguien quiere tal vez darle una muestra de cariño. Problemas en la vinculación sana con las otras personas. Muchas veces, lastimosamente, hay muchas personas, ¿verdad? O damas, o caballeros también, pero más que todo las damas, que tienen muchas relaciones fallidas. O personas que tal vez conocen a alguien recientemente y como que no ha pasado tal vez, pero ni un día, 2 días, y ya están en relaciones sexuales con esas personas. Y eso es problemas de vinculación, como que la persona no tiene ese mecanismo de poder conocer a alguien y saber a quién mantener a la distancia, a quién permitir que se le acerque. Cuando una persona ha tenido problemas de abuso de sexualidad en su niñez,
De adulta tiene ese problema en no saber poner los límites y fácilmente cae en relaciones íntimas con una persona, ¿verdad? Sale de una relación y al poco día ya está con otra relación. Y es como una cadena, es como un sube y baja. Y ese es un problema de que tal vez la persona fue abusada en su niñez. Hay también trastornos de alimentación y problemas en la percepción de la imagen corporal y un rechazo del mismo cuerpo, que muchas veces lo vemos nosotros como a veces en los diagnósticos de anorexia nervosa o lo que es la famosa bulimia, desórdenes de alimentación. A veces las personas también se vuelven, digamos, con trastornos adictivos, como un exceso en el consumo de alcohol, de drogas y otro tipo de sustancias. Se pueden experimentar también autolesiones, especialmente en los que son adolescentes, que se empiezan a cortar, a hacerse laceraciones en sus cuerpos, especialmente en los brazos, ¿verdad? Hacerse marcas, que es el resultado de estos abusos. Por supuesto, hay intentos de suicidio. Se siente que la persona quiere suicidarse. Hay también graves dificultades en el autodescuido personal. La persona no se arregla, no quiere tener una buena imagen de sí mismo. Como adultos también las personas pueden tener problemas en sus relaciones de pareja. La persona a veces anda quizás como irritable todo el día, todo le molesta, ¿verdad? Para nada tiene paciencia. Pues tienen problemas de conciliación de sueño, pueden venir fuertes pesadillas. Como decía antes, hay dificultades para poner límite a los demás, como que todo mundo, cualquiera puede entrar a nuestra vida personal cuando quieren. No existe esa cautela y tal vez ese distanciamiento saludable que a veces tenemos que poner con las demás personas. Y la persona también tiene un aislamiento social. Pocos amigos, casi no se relaciona con nadie. El hecho de que esta sintomatología empiece durante los procesos de abuso no quiere decir que cuando cese el abuso los síntomas desaparecen. Ni siquiera cuando la persona llega a la edad de adulta. Estos síntomas que acabo de mencionar, que muchos de ellos se manifiestan en la niñez y adolescencia, pueden seguir manifestándose incluso en la adultez. Y de hecho, da pie a que problemas que se van arrastrando y que generalmente empeoran con el tiempo, y esto crea nuevos traumas que se van acumulando en la persona. Así que es una lástima, amigos, a veces me doy cuenta que en muchos hogares donde sucede esto y los miembros de la familia se dan cuenta de lo que ha sucedido, muchas veces se callan y lo que es peor, encubren al agresor al que ha hecho el daño y le dicen a la víctima que no dice nada o no le creen, ¿verdad? Y es triste porque cubren al agresor que va a seguir abusando tal vez de este menor o de otros menores en casa o fuera de casa, pero no le dan la atención correcta a la niña o al niño que ha sido abusado. Y cuando este niño se crezca, si no es que se va a convertir en otro abusador, va a tener todos estos síntomas, muchos de estos síntomas que he mencionado. Y eso va a crear una vida tal vez de estrés, una vida miserable que va a haber en lo que es la persona. Si usted sabe, si un niño, digamos, está teniendo este problema o usted sabe que su niño fue expuesto a este tipo de problema o de abuso, por favor busque la atención correcta. Ese niño necesita terapia, tiene un trauma. Si tú eres un adulto que me estás escuchando y tal vez tú sufriste este tipo de abuso y tal vez tú mismo sabes que hay cosas que tú no toleras en ti mismo, o todavía llevas un dolor, un enojo, ¿verdad? Te ha afectado en tus relaciones interpersonales, tu propio matrimonio posiblemente, también puedes buscar ayuda. Necesitas hablar con un profesional para poder tratar esto, poder procesar todo esto. Nunca es tarde. El problema es cuando nos quedamos callados y no hacemos nada al respecto. Así que amigos, es un corto mensaje, ¿verdad? Siempre me gusta pues darles cápsulas, ¿verdad? Más que todo que nos haga recapacitar y que tal vez nos haga estar siempre alerta y proteger a nuestros hijos y darles todo el amor y cariño y protección que ellos merecen, pero la atención adecuada si es que ellos necesitan algún tipo de tratamiento.
Nuevamente les quiero hacer la invitación para este sábado 27 de enero. Vamos a estar en la iglesia de Eastmont. Vamos a tener lo que le llamamos un día de sábado familiar, empezando a las 11 de la mañana, consejería médica y familiar a las 2:30 hasta las 4 de la tarde. Y de ahí vamos a tener dos temas. Un tema presentado por el doctor Oger de la Rocha, que va a hablar acerca de la depresión, ¿verdad? Que el tema es de la cima al hoyo, pero el enfoque va a ser más en la depresión, y su servidor, que va a estar hablando de lo que es el suicidio en los adolescentes. Así que los invitamos, ¿verdad? Si alguno de ustedes quiere saber más de la dirección, pueden comunicarse conmigo a mi página de Facebook, Saúl Ramos, o mi correo electrónico saulramos520@gmail.com. Bendiciones, que tengan un buen día. Les habló Saúl Ramos. Gracias por habernos acompañado en nuestro segmento Cápsula Familiar. Te invitamos para todos los martes y jueves a las 7:45 de la mañana y 4 de la tarde. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook. Búscanos como La Voz de la Verdad. También en nuestra página web www.lavozdelaverdad.net. Te esperamos para nuestro próximo segmento Cápsula Familiar, aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad, la sintonía del cielo. Que el Señor Jesús te bendiga.